Reciban un saludo cordial, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre los procesos didácticos de las competencias y nos vamos a centrar en el área de matemática y de ciencia y tecnología. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, cuando hablamos de procesos didácticos de las competencias, tenemos que centrarnos en planificación. ¿Cómo está nuestra planificación? ¿Qué nos dice la política educativa? ¿A qué hace referencia el marco del buen desempeño docente que orienta nuestra práctica pedagógica? A ver, en el dominio 1, en la competencia 2 y en el desempeño del 4 al 10, nos hace referencia a cómo el docente planifica la enseñanza de forma colegiada. Para ello nos dice que debemos elaborar nuestro programa curricular, debemos seleccionar contenidos de la enseñanza, las estrategias, los medios, debemos diseñar creativamente los procesos pedagógicos, debemos realizar adaptaciones de acuerdo a los intereses, niveles de desarrollo, estilos de aprendizaje, identidad cultural. Entonces debemos contextualizar el diseño de la enseñanza, debemos crear, seleccionar, organizar diversos recursos, pero hacerlo bajo una perspectiva interdisciplinaria, inspirada en una experiencia de aprendizaje, que atienda a un reto, que se viabilice a través de diferentes medios, que movilice competencias y que atienda al reto bajo un producto. Muy bien, entonces también aquí nos dice, céntrate también en la evaluación. ¿Cómo está la evaluación? ¿Cómo lo planificamos la evaluación? ¿Cómo diseñamos la evidencia para la actividad de aprendizaje? ¿Y cómo diseñamos toda la secuencia y la estructura de una actividad de aprendizaje? ¿No? Donde se promueve el conflicto cognitivo y se dé un aprendizaje significativo. Muy bien, entonces, frente a ello, ahora nos vamos a centrar en el currículo nacional y el programa secundario. Vamos primero con el área de matemática. El área de matemática cuenta con 4 competencias, pero para hablar de sus competencias y hablar de la movilización de capacidades, es importante centrarnos en el enfoque del área. ¿Cuál es el enfoque del área de matemática? Es un enfoque basado en la resolución de problemas. Y si ustedes se dan cuenta, en sus 4 competencias, habla del mismo enfoque. Por lo tanto, y ese enfoque se va a traducir en sus 4 capacidades. Es decir, primero, en las diferentes competencias tiene que traducir cantidades, es decir, traducir datos, tiene que identificar datos y usando un lenguaje numérico, ¿no? Entonces, y lo que cambia, como ustedes pueden observar, el medio. Por ejemplo, traduce cantidades a expresiones numéricas, traduce cantidades o datos a expresiones algebraicas, ¿no? O representa datos con gráficos y medidas estadísticas o modela objetos con formas geométricas y su transformación. Sí, una vez que identifica datos y lo hace bajo un lenguaje numérico, entonces es muy importante que comunique su comprensión. Pero ¿cómo el estudiante comunica su comprensión? Estableciendo relaciones entre nociones, operaciones, datos, patrones, ¿no? Entonces es muy importante que el estudiante comunique su comprensión. Y como ustedes pueden ver, en la competencia resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de gestión de datos, incertidumbre, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Ambos van a comunicar su comprensión, entonces siguen los mismos procesos del enfoque, en este caso del área de matemática. Ahora, una vez que traduce cantidades, identifica datos mediante un lenguaje numérico, representa datos, modela objetos con formas geométricas y luego comunica su comprensión estableciendo relaciones entre conceptos, nociones, patrones, operaciones. Entonces ahora sí usa estrategias y procedimientos para en este caso, hacer estimaciones de cálculo, encontrar reglas generales, recopilar y procesar datos o para orientarse en el espacio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos procesos, ahora sí sustenta o argumenta afirmaciones. Entonces, eso es lo que nos prácticamente hace referencia el enfoque del área de matemática. Ahora pasamos al enfoque del área de ciencia y tecnología.
En el área de ciencia y tecnología cuenta con 3 competencias. La competencia indaga mediante métodos científicos, la competencia explica el mundo físico y diseña y construye soluciones tecnológicas. Estas competencias están prácticamente orientadas hacia el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Entonces, como ustedes pueden observar aquí están sus competencias y las capacidades que movilizan, y esto responde al enfoque del área. Pero lo vamos a ver aquí más adelante. Muy bien, entonces vamos a centrarnos primero en el área de matemática. ¿Qué nos dice el enfoque del área? Que primero el estudiante tiene que hacer o utilizar el lenguaje numérico y expresarlo o hacer o traducirlo bajo expresiones numéricas, ¿no? Ya sea en la competencia resuelve problemas de cantidad, o ya sea expresiones algebraicas o bajo un comportamiento estadístico o geométrico. Entonces aquí podemos resumir las 4 competencias. Una vez que el estudiante lo traduce cantidades bajo un lenguaje numérico, entonces es muy importante que comunique su comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el estudiante se tiene que evidenciar que el estudiante lee, describe, relaciona, que va a relacionar nociones, conceptos, propiedades de los patrones, operaciones, unidades de medida, las funciones o ecuaciones, inecuaciones que se puedan estar plasmado en este caso en la situación que se le está planteando, para luego interpretar. Entonces, a partir de ahí, el estudiante entonces puede usar estrategias, pero para usar estrategias puede hacerlo seleccionando la estrategia que el docente le está planteando o adaptando la estrategia que el docente le comunicó, o puede combinar estrategias e incluso crear estrategias. ¿Pero para qué usa estrategias? Sobre todo para centrarse en variables, para definir las reglas, para establecer propiedades, trazar rutas o medir y estimar distancias. Entonces, solamente así podemos afirmar, y al afirmar podemos validar o refutar una hipótesis, o en este caso, cómo una variable influye en la otra, y pueda así pasar a argumentar, ¿no? En este caso, para hacer predicciones, elaborar conclusiones o tomar decisiones. Entonces, aquí se resume todo el enfoque del área de matemática, que es resolución de problemas. Vayamos al enfoque del área de ciencia y tecnología. El estudiante primero tiene que comprender. ¿Pero qué es lo que tiene que comprender? Tiene que comprender conceptos, nociones, fenómenos. Entonces tiene que establecer relaciones entre ellos. ¿Para qué? Para que pueda identificar variables, y esas variables también pase por un proceso de comprensión y sobre todo establecer la relación que tiene una con otra. Entonces, para que a partir de ahí el niño pueda problematizar. ¿Qué quiere decir problematizar? Plantear la pregunta de indagación, formular la hipótesis, incluso en el tercero, cuarto y quinto, plantear el objetivo, ¿no? Ese es por un lado para la competencia indaga, pero también se puede enfocar para determinar el problema tecnológico y a partir de ahí proponer la alternativa de solución. A eso nos estamos refiriendo a la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. Entonces, una vez que problematiza, una vez que determina el problema tecnológico, propone alternativas, entonces hay que diseñar. Entonces, en la competencia indaga nos pide que debe diseñar estrategias para comprobar las variables de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia me permite comprobar que mi variable independiente está generando cambios en mi variable dependiente? Entonces, tengo que manipularlo, tengo que condicionarlo, tengo que experimentar. Entonces, ¿y cuál sería mi estrategia para comprobar mi variable dependiente? En este caso sería observo y registro datos, mido y registro datos, y lo voy a hacer en una tabla. Pero ¿cómo registro datos? Entonces, es muy importante condicionar a la variable independiente y medir a la variable dependiente. Entonces, solamente así tengo que, para yo iniciar con el experimento,
debo diseñar estrategias, proponer actividades y contar con un grupo control y un grupo experimental. Ahora, también debo controlar otros factores que puedan intervenir, es decir, mis variables intervinientes. ¿Cómo deben estar? Tengo que igualar las condiciones. Ahora, y también plantear las medidas de seguridad. Entonces, una vez que ha problematizado o ha determinado el problema tecnológico y ha propuesto la alternativa de solución, entonces hay que diseñarlo. Una vez que diseñas, ahora sí, experiméntalo o prototípalo. Entonces hay que experimentar, hay que prototipar. ¿Para qué? Para luego registrar datos. Recuerden que el registro de datos está en función a cómo has diseñado tus estrategias. Entonces, sobre todo para medir la variable dependiente. Entonces, aquí, mediante una tabla, hay que condicionar primero a la variable independiente para poder registrar o medir datos de mi variable dependiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero condicionar mi variable independiente, la velocidad, ¿cómo lo condiciono? Por su unidad de medida. En este caso, por ejemplo, por los kilómetros por hora. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo ahora sí observar y medir mi variable dependiente, que en este caso podría ser, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Entonces mido el tiempo en función a la velocidad. Pero recuerden también que esta observación, estas medidas o estos registros tienen que ser en base a mi grupo control y a mi grupo experimental. Y se tienen que hacer pruebas repetitivas. Entonces, una vez que registro datos, ahora ya puedo implementar y validar, ¿no? Yo puedo implementar, hacer reajustes. Incluso en el caso de la competencia diseña, como ya prototipé, como ya lo diseñé, ahora sí lo ejecuto, lo creo, ¿no? Entonces me valgo de instrumentos, me valgo de herramientas, tengo en cuenta el margen de error, tengo en cuenta su eficacia, su eficiencia y sobre todo que responda a una necesidad o responda al problema que se ha determinado. Ahora sí, una vez que he registrado datos o he implementado y validado, ya puedo establecer una conclusión. Entonces, el analizar ya me permite que yo pueda establecer relaciones nuevamente, pero en este caso para contrastar la hipótesis. En este caso me refiero ya sea con los resultados del experimento o con fuentes de información diversa. Entonces, y así pueda yo establecer conclusión. Y finalmente evaluamos si logra responder a los requerimientos del problema. Entonces, solamente así, con la competencia indaga, podemos construir conocimiento. Y con la competencia diseña, podemos brindar una solución frente a o para satisfacer una necesidad. Y en la competencia explica, podemos hacer el uso de esos conocimientos y transferirlo a situaciones nuevas. Entonces, a eso hace referencia el enfoque del área, tanto de matemática como de ciencia y tecnología. Entonces, vamos a ver ahora, nos vamos a centrar primero en matemática y vamos a tomar como ejemplo la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Qué describe esta competencia? Primero, el estudiante debe orientarse en el espacio y debe describir el cambio de posición o la posición y el movimiento, que vendría a ser el cambio de posición del objeto y de sí mismo. ¿Para qué? Para que luego pueda, en este caso, interpretar y relacionar las características que tienen los objetos con sus formas geométricas. Una vez orientándome en el espacio bajo un sistema de referencia, estableciendo características de los objetos con sus formas geométricas, pueda yo así realizar mediciones, ya sea directas o indirectas, y asimismo pueda construir representaciones de las formas geométricas para poder diseñar objetos, planos, maquetas, ¿no? Y a ello necesito utilizar instrumentos, estrategias, valerme de estrategias, procedimientos. Además,
Podemos así describir trayectorias, rutas, usando sistemas de referencia y un lenguaje geométrico. Entonces, veamos qué procesos didácticos sigue la competencia. En este caso, todas las competencias del área de matemática. Nos dice, aquí tenemos, por ejemplo, un organizador. Esto se ha extraído del estándar de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y nos vamos a dar cuenta que primero el estudiante debe modelar características de objetos con formas geométricas. Miren, nos pide modelar características con objetos con formas geométricas y esto hace referencia a la primera capacidad, ¿verdad? Modela características de los objetos con formas geométricas y su transformación. Y luego, ¿para qué? Para que pueda comunicar su comprensión. Entonces, ¿y cómo va a comunicar su comprensión? Expresando su comprensión de las formas geométricas bajo diferentes perspectivas, transformaciones geométricas y cuerpos de revolución. Entonces, es aquí donde en el área de matemática se sigue un proceso didáctico, que es la familiarización con el problema. Entonces, ¿cómo estás desarrollando este proceso didáctico en tu actividad de aprendizaje? ¿Cómo haces que el estudiante se familiarice con el problema? Es decir, identifique datos necesarios y los no necesarios. Entonces, para eso el estudiante tiene que leer, tiene que describir, tiene que subrayar, ¿no? Tiene que identificar el propósito, tiene que establecer preguntas y hacerse repreguntas. Entonces, ¿para qué? Para luego saltar al otro proceso didáctico que es búsqueda y ejecución de estrategias. Y que esto está relacionado con la tercera capacidad del área de matemática, que en este caso es usa estrategias, ¿no? Y aquí que nos dice, por ejemplo, nos dice que una vez que expresa su comprensión, forma geométrica y bajo diferentes perspectivas, transformaciones geométricas y cuerpos de revolución, tiene que seleccionar, combinar y adaptar variadas estrategias, procedimientos y recursos. Entonces, primero, recordemos, el primer proceso didáctico es familiarizarnos con el problema. Luego, hacer esa búsqueda y ejecutar las estrategias. Pero ¿qué cosa se evidencia aquí en el estudiante? Primero, el estudiante tiene que indagar esas estrategias, buscar esas estrategias. Una vez que busca esas estrategias, indaga, investiga, explora, aporta ideas, expresa cuáles son sus dificultades, decide qué estrategia va a utilizar y lo consensúa en equipo. Usa procesos representativos bajo una lógica de ejecución y también hace uso de pruebas repetitivas. Entonces, es aquí donde podemos saltar al otro proceso didáctico donde el estudiante socializa sus representaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace el estudiante? Como ya eligió la estrategia que va a utilizar, entonces utiliza procesos representativos bajo una lógica, en este caso, de ejecución, hace uso de pruebas repetitivas, entonces ya puede socializar, ¿no?, los resultados que ha encontrado y lo debe confrontar con sus pares, es decir, comparar con las producciones que han obtenido, en este caso, que han elaborado sus compañeros, ¿no? Y luego comunicar esas ideas matemáticas. Entonces, es muy importante aquí los procesos didácticos que sigue la competencia, el área de matemática, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, el estudiante tiene que familiarizarse con el problema. ¿Qué estamos haciendo aquí para que el estudiante se familiarice con el problema? Luego, para que busque y ejecute estrategias, para que socialice esas representaciones con sus pares. Una vez que hemos logrado eso, miren, en el estándar nos dice que una vez que selecciona, combina, adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos, entonces debe plantear y comparar afirmaciones sobre enunciados. Plantea y compara afirmaciones y tiene que hacerlo en base a las producciones, confrontando sus producciones con la de sus pares, ¿no? En este caso, para luego saltar al otro proceso didáctico que es la reflexión y la formalización. ¿Qué estamos haciendo aquí como docentes para lograr este proceso didáctico en los estudiantes? Aquí el estudiante, en este caso, consolida y relaciona los conocimientos.
expresa sus conclusiones. Miren las operaciones mentales que sigue el estudiante. Concluye, deduce, define, incluye, ordena, agrupa, diferencia, anota, ejemplifica, ¿no? Debate. Entonces, miren todos estos procesos que se siguen para poder desarrollar o para poder que las matemáticas sean significativas para el estudiante, y van a ser significativas en la forma como ejecutemos estos procesos didácticos, cómo la implementemos o cómo la implementamos en aula. Entonces, y esto no termina ahí. Nos dice que el estudiante debe plantear nuevos problemas, otros problemas. Y miren lo que nos dice el estándar, que una vez que plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos y otros, ¿no? Teniendo en cuenta en este caso las propiedades de las formas geométricas, debe justificar y comprobar, descartar la validez de la afirmación. No, y eso lo va a hacer en la fase de reflexión y formalización, pero también lo hace mediante contraejemplos. Entonces quiere decir que aquí el estudiante tiene que plantear, en este caso, otros problemas. Va a usar procedimientos, nociones, usa su creatividad, realiza variaciones en el problema, agrega otras cosas y va reflexionando en ello. Entonces, miren qué interesante conocer los procesos didácticos que sigue las matemáticas, el área de matemática, en sus diferentes competencias, ¿no? ¿Para qué? Para que en este caso el estudiante pueda asimilar conocimientos, pueda familiarizarse con diferentes situaciones problemáticas y pueda así movilizar las capacidades de la competencia. Entonces, miren qué interesante. Podemos cumplir todos estos procesos didácticos bajo este ejemplo. Miren, este ejemplo ha sido extraído de una ponencia de una docente que hace referencia didáctica en la enseñanza de forma, movimiento y localización. Aquí está el enlace que ustedes pueden observar el video. Entonces, observen aquí, observen esta imagen. Imagínense que esto le planteamos al estudiante, ¿no? Podemos aquí que el estudiante se familiarice con el problema, podemos hacer que use estrategias diversas, que busque información, que indague en este caso y que elija qué estrategia va a utilizar, ¿no? ¿Qué estrategia va a utilizar? Miren qué interesante. Y podemos hacer aquí que el estudiante confronte después, una vez que ya usó estrategias y obtuvo ciertos resultados, que confronte sus resultados con la que obtuvo sus otros pares u otros equipos de trabajo. Podemos hacer aquí que el estudiante también reflexione, ¿no? Se apropie del conocimiento y pueda a partir de ahí generar nuevas situaciones problemáticas y le dé un mecanismo de desarrollo, ¿no? En este caso, miren qué interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, otro, ¿no? Puede familiarizarse con el problema, usar estrategias aquí, ¿no? O hacer esa búsqueda de estrategias y decidir qué estrategia va a emplear. Y a partir de ahí, generar el desarrollo ¿no? de la operación, siguiendo las operaciones que tiene que efectuar para luego así confrontar su producción con sus pares, ¿no? Entonces, miren, y a partir de ahí generar una reflexión y la formalización del conocimiento. Y a partir de ahí pueda entonces el estudiante, como dice aquí, el estudiante pueda plantear otros problemas. Miren qué interesante. Entonces, el estudiante se tiene que familiarizar con el problema, tiene que buscar y ejecutar estrategias, tiene que socializar sus representaciones con sus pares, tiene que a partir de ahí formalizar el conocimiento que se está, ¿no? viabilizando ahí y tiene que plantear otros problemas. Muy bien, ahora vayamos con el área de ciencia y tecnología. Vayamos a la competencia. Vamos a usar aquí todas las competencias. La competencia indaga, la competencia explica y la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. Muy bien, ¿cuáles son los procesos didácticos que se siguen en el área de ciencia y tecnología? Aquí ustedes pueden observar, primero planteamos el problema,
planteamos el problema en las diferentes competencias del área de ciencia y tecnología. Planteamos el problema. ¿Y cómo planteamos el problema en la competencia indaga? A través de la problematización, generando preguntas investigables. ¿Cuándo una pregunta es investigable? Cuando hay relación de causa y efecto, ¿no? Cuando es susceptible a ser medida, que se puede investigar y que hace alusión a un fenómeno, en este caso, que tiene que ver con la naturaleza, con los seres vivos. Muy bien, entonces tiene un punto de partida. Puedes iniciar, por ejemplo, con un experimento, puedes iniciar con un video o puedes iniciar identificando variables, ¿no? En este caso. Ahora, y referente a la competencia explica, entonces aquí planteas un problema, pero un problema de información que le lleve o que le conduzca a la búsqueda de información. Entonces, necesitamos aquí dos cosas: requerir información, pero basada en información ya existente, dada por la comunidad científica, ¿no? Y partir de un contexto, de una situación problemática, o a través de un dilema presentarlo, por ejemplo. ¿Para qué? Para que le lleve al análisis al estudiante haciendo uso del conocimiento. Entonces, miren qué interesante. Entonces, el primer proceso didáctico en el área de ciencia y tecnología es planteamiento del problema. Una vez que se ha planteado el problema, entonces podemos saltar al segundo proceso didáctico. Pero vayamos también a la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. ¿Por qué planteamos un problema en esta competencia? Es que hay una necesidad, ¿no? Hay un problema tecnológico que abordar. Entonces, frente a esa necesidad, entonces podemos plantear o determinar la solución, ¿no? O la posible solución al problema. Entonces, miren qué interesante. Una vez que planteas el problema, entonces ahora sí, viene el segundo proceso didáctico, que es planteamiento de la hipótesis. En el caso de indaga, planteamiento de la postura personal. En el caso de explica, estamos planteamiento de hipótesis también en explica, o planteamiento de soluciones, en el caso de la tercera competencia, que es diseña y construye soluciones tecnológicas. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en el planteamiento de la hipótesis? ¿Cómo ayudamos al estudiante a que esto sea posible? Entonces, es muy importante aquí el manejo de variables y cómo se relaciona la variable causa con la variable efecto, ¿no? En este caso. Y a partir de ahí, poder así plantearse hipótesis frente a un problema que ya hemos identificado o hemos formulado en el proceso didáctico anterior. Y en el caso de la competencia explica, planteamos hipótesis, pero en función a los fenómenos naturales o para una cuestión sociocientífica. Y en el caso de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, planteamos la propuesta. En este caso, miren qué interesante. Entonces, es así que podemos pasar al siguiente proceso didáctico, que es elaborar el plan de acción. ¿Cómo elaboramos o cómo ayudamos al estudiante, cómo encaminamos al estudiante para que elabore su plan de acción? Tanto en la competencia indaga como en la competencia explica, o diseña el prototipo en la competencia diseña, construye soluciones tecnológicas. Entonces, para que elabore su plan de acción, el estudiante tiene que evidenciar una secuencia de acciones, ¿no? Una secuencia de acciones. Por ejemplo, en indaga tiene que plantear estrategias para comprobar variables, tiene que plantear estrategias para controlar otras variables y también tiene que dar a conocer cuáles son los requerimientos, los materiales, con qué grupo control y experimental va a ponerse a juego toda su indagación y cuáles son las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, una secuencia de acciones. Ahora, en el caso de la competencia explica, ¿no? Ese plan de acción va a estar encaminado, pero encaminado para recolectar información, para, sobre todo en este caso, los procedimientos que va a seguir para poder explicar con conocimiento científico un fenómeno que se está suscitando en la naturaleza, ¿no?
Y en la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas, pues aquí, ¿qué procedimiento sigo, no? En este caso, para el diseño de la solución. Aquí tiene que ver el acopio de materiales, de herramientas, el presupuesto, todo ello. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos planteado el problema, ¿no? Nos hemos encaminado en este proceso didáctico, planteado la hipótesis, la postura crítica, las soluciones, ¿no? Segundo proceso didáctico, hemos elaborado nuestro plan de acción o hemos diseñado el prototipo. Tercer proceso didáctico. Entonces nos vamos al cuarto proceso didáctico, que es el recojo de datos y análisis de resultados. Miren, recojo de datos y análisis de resultados para la competencia indaga. Recojo de datos también y análisis de resultados basados en qué? En fuentes primarias, secundarias y tecnológicas en la competencia explica. Y la construcción y validación del prototipo en la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. Entonces, ¿cómo encaminamos, cómo realizamos nuestra labor de andamiaje o hacemos la mediación? ¿Cómo efectuamos aquí la mediación para encaminar a que el estudiante logre evidenciar que recoge datos y que analiza datos, analiza resultados? Entonces es muy importante aquí que el estudiante ponga a prueba su hipótesis y lo pone a prueba a través de un experimento, lo pone a prueba a través de una secuencia de estrategias, lo pone a prueba con su grupo control y experimental, en este caso con el grupo experimental, ¿no? Lo pone a prueba en este caso condicionando a su variable independiente para observar y medir la variable dependiente. ¿Estamos? Pero en base a sus dos grupos y generando pruebas repetitivas. Muy bien, entonces, y a partir de ahí pueda establecer su conclusión en función a los resultados experimentales o en función a fuentes diversas. Entonces, miren qué interesante, aquí pone a prueba su hipótesis. Y aquí se debe emplear tecnologías más apropiadas, incluso apoyarnos de las matemáticas. ¿Estamos? Y en el caso de la competencia explica, recogemos datos y analizamos los resultados, pero para buscar, en este caso, se tiene que buscar fuentes sobre los fenómenos naturales y cuestiones sociocientíficas y así elaborar un producto concreto, por ejemplo, un ensayo, un texto argumentativo. Entonces, miren qué interesante. Yo recojo datos para, en este caso, para argumentar o contraargumentar mi tesis. Entonces, miren qué interesante para la competencia explica, ¿no? Y en la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, es poner a prueba el prototipo para demostrar si es funcional o no, si realmente satisface la necesidad, ¿no? Si responde al problema tecnológico. Muy bien, entonces miren, hasta ahí ya tenemos 4 procesos didácticos que siguen el área de ciencia y tecnología. Una vez que hemos recogido datos y hemos analizado los resultados o hemos construido y validado en este caso el prototipo, necesitamos saltar al siguiente proceso didáctico, que es la estructuración del saber construido como respuesta al problema. ¿Qué quiere decir esto? Estructuración del saber construido como respuesta al problema. Entonces, aquí es necesario contrastar la hipótesis. ¿Pero cómo contrasto la hipótesis? Con los resultados del experimento, ¿no? Con el registro de datos que hemos hecho, producto de la experimentación. Y también basado en fuentes. ¿Cómo estructuro el saber construido en la competencia explica? A partir de la argumentación. ¿Cómo en este caso estructuro el saber construido como respuesta al problema, en este caso en la competencia diseña? Revisando el conocimiento para ver si es eficiente o no la solución que estoy planteando, si responde o no a la necesidad, al problema que se ha determinado. Entonces, miren qué interesante. Y luego evalúo y comunico. ¿Estamos? Miren, este es el último proceso que se sigue en el área de ciencia y tecnología. ¿Y qué se hace aquí? ¿Qué se debe evidenciar en los estudiantes? El estudiante aquí tiene que reconocer las dificultades que ha tenido y cómo se resolvió.
Y en este caso tiene que hacer reajustes. ¿Cómo implementa? En el caso de la competencia indaga, tiene que defender con argumentos científicos e involucrar comentarios críticos con sus pares. En el caso de la competencia explica. Incluso en la competencia indaga también tiene que defender con argumentos, ¿no?, todo el proceso seguido en la indagación. Y en la competencia diseña cómo evalúa y comunica. Entonces, tiene que aquí buscar posibles mejoras para futuras construcciones del mismo objeto. Entonces, ¿cómo en este caso realiza implementos para decir que responde a la necesidad y se puede aplicar en otros modelos, ¿no? En este caso. Entonces, busca posibles mejoras para futuras construcciones del mismo objeto. ¿Se comprendió hasta ahí? Miren qué interesante los procesos didácticos que sigue el área de ciencia y tecnología y que son los mismos en este caso para sus tres competencias, que se siguen sus tres competencias. Entonces, en función a eso, estimado maestro, maestra, ¿en qué nos ayuda desarrollar o planificar en base a estos procesos didácticos? ¿En qué nos ayuda en nuestra práctica pedagógica? Y sobre todo cuando diseñamos una actividad de aprendizaje y sobre todo cuando ejecutamos esa actividad de aprendizaje, ¿no? En esa interacción áulica, en esa interacción que se hace, ¿no?, entre estudiante y entre estudiante docente y entre docente estudiante. Entonces, miren qué interesante es conocer los procesos didácticos de la competencia. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Nos vemos.